aventureros de la historia y la cultura. Bienvenidos a nuestro canal, donde las páginas de la historia cobran vida y los secretos más oscuros se revelan. Antes de sumergirnos en las profundidades de nuestras intrigantes narrativas, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo capítulo de nuestras increíbles historias. En este video, nos adentraremos en las sombras de la sociedad japonesa, donde se esconde una historia de honor, tradición y misterio. Hoy, vamos a viajar en el tiempo para descubrir el legado oculto de una de las organizaciones criminales más misteriosas del mundo, la Yakuza. Sus raíces se remontan al siglo XVII. Esta organización criminal ha tejido una red de misterio y miedo a lo largo de la historia de Japón. Conocidos por su estricto código de conducta y su naturaleza casi feudal, los miembros de la Yakuza han sido tanto admirados como temidos. Su historia se remonta a los kabukimono, samuráis extravagantes que se distinguían por su vestimenta y comportamiento atrevido. Con el paso del tiempo, estos grupos se convirtieron en organizaciones criminales, extendiendo su influencia en la política y la economía japonesa. La organización se parece a una familia, con un oyabun, padre, como líder y varios kobun, hijos, bajo su mando. Rituales como el yubitsume, la amputación del dedo meñique, son una muestra de lealtad y arrepentimiento dentro de la organización. En la sociedad actual, a pesar de su reputación, la Yakuza ha experimentado una disminución en miembros y poder. Leyes más estrictas y cambios sociales han reducido su influencia. A pesar de esto, su presencia todavía se siente en ciertos sectores de la sociedad japonesa. Antes, la Yakuza tenía más de 180.000 miembros. Hoy en día, ese número ha bajado mucho, con miembros cada vez mayores y jóvenes menos interesados en unirse a sus filas. En la cultura popular, la Yakuza ha cautivado la imaginación del mundo a través de películas y libros que los retratan como figuras de poder y misterio. A pesar de esta imagen glamorosa, la realidad es mucho más compleja y está profundamente arraigada en la sociedad japonesa. Y así termina nuestra historia sobre la Yakuza, una mezcla de historia, cultura y crimen que sigue influyendo en Japón y en el resto del mundo. Aunque su poder haya disminuido, la leyenda de la Yakuza perdura, eterna en la memoria colectiva. En el gran tejido de la cultura estadounidense, una hermandad nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, los invito a un viaje en el tiempo y en el alma de una leyenda viviente, Los Ángeles del Infierno. Los Ángeles del Infierno surgieron en 1948 en Fontana, California, Estados Unidos. Lo fundó la familia Bishop, veteranos de guerra. Este grupo no solo creó un club de motociclistas, sino que también se convirtió en un símbolo de rebeldía. Conocidos por su pasión por las motocicletas Harley Davidson, Los Ángeles del Infierno han dejado una huella imborrable en la cultura, representando la libertad y el espíritu indomable de su época. Con el paso del tiempo, Los Ángeles del Infierno se expandieron más allá de California, estableciendo presencia en todo el mundo. Cada miembro y capítulo tiene su propia historia de hermandad y aventura, aunque no está exenta de polémica y problemas con la ley. Más que una imagen de los medios, representan un grupo de personas unidas por su pasión por las motos y la libertad que les da viajar en ellas, dejando un legado cultural importante. En España, Los Ángeles del Infierno llegaron en los años 80, y desde entonces han formado parte del mundo de las motos en el país, con su propia historia y capítulos que contribuyen a la historia global del club. Así que, cuando vean una caravana de Harleys rugiendo bajo el cielo, recuerden que no están viendo solo a motociclistas. Están frente a la esencia viva de una historia que comenzó en 1948, la historia de Los Ángeles del Infierno. Seguimos con la siguiente historia. En la década de los 60, el mundo tenía la mirada puesta en Londres, la ciudad de la moda, la música y los gángsters. Hoy viajamos al pasado para descubrir la historia de dos familias que dominaron el mundo criminal, los Cray y los Richardson. Esta es una historia de poder, traición y glamour en las sombras del Londres de la época dorada. Reggie y Ronnie Cray, conocidos simplemente como los gemelos Cray, eran los reyes indiscutibles del East End londinense. Nacidos en 1933, estos hermanos no solo compartían apariencia, sino también una inclinación por el crimen organizado. Su imperio se construyó sobre negocios nocturnos, donde la élite de la sociedad se codeaba con la mafia. Actores, políticos y músicos frecuentaban sus locales, ignorantes o indiferentes a las actividades ilegales que financiaban el brillo y el glamour. Mientras tanto,
Al sur del río, los hermanos Richardson tejían su propia red de influencias. Menos glamorosos pero igualmente temidos, se especializaban en prestar dinero y extorsionar. Su reputación era tan oscura que se decía que usaban métodos de tortura para cobrar deudas, ganándose el apodo de los torturadores del sur de Londres. La tensión entre los Cray y los Richardson era evidente. Ambas familias buscaban expandir su territorio, lo que inevitablemente los llevó a un enfrentamiento directo. La rivalidad llegó a su punto máximo cuando, en 1966, miembros de los Richardson fueron atacados en el pub Blind Beggar por los Cray. Este acto de violencia marcó el principio del fin para ambas bandas, ya que atrajo la atención de la policía y la prensa. El final de la década presenció el declive de ambos clanes. Los Cray, después de años de evadir la justicia, finalmente fueron condenados por múltiples asesinatos. Los Richardson, por su parte, también vieron cómo sus líderes caían ante la ley. La era de los gángsters de Londres estaba llegando a su fin, pero su leyenda y las historias de sus crímenes vivirían para siempre en la memoria colectiva. No se vayan, la próxima historia es muy interesante. Y para culminar los relatos del día, continuamos con el rey del crack, la saga de Freeway Rick Ross. En las calles vibrantes pero desafiantes de South Central, Los Ángeles, Estados Unidos, surge una figura que se convertiría en leyenda. Su nombre es Ricky Donnell Freeway Rick Ross, un hombre cuyo ingenio y ambición lo llevarían a construir un imperio en el mundo del narcotráfico, solo para verlo desmoronarse ante sus ojos. La ambición desmedida y las consecuencias de un sueño americano distorsionado. En los años 80, Rick Ross no era más que un joven con una visión empresarial inusual. Analfabeto y sin muchas opciones, encontró en el crack una oportunidad de oro. Su imperio comenzó con unos pocos gramos y se expandió hasta convertirse en una red que movía toneladas de cocaína, generando ingresos de más de 900 millones de dólares. Ross, apodado Freeway por poseer propiedades a lo largo de la autopista Harbor, se convirtió en el rey indiscutible del crack en Los Ángeles. En 1996, Ross fue sentenciado a cadena perpetua, bajo la ley de 3 delitos, y estás fuera. Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado cuando el periodista Gary Webb reveló conexiones entre uno de los proveedores de Ross, Danilo Blandón, y la CIA, como parte del escándalo Irán-Contra. Tras descubrir un vacío legal, Ross logró reducir su condena y salió de prisión en 2009. Aprendió a leer y escribir en la cárcel y se reinventó como autor y defensor de la reforma de la justicia penal. La historia de Freeway Rick Ross es un recordatorio de la complejidad de la vida en las calles y de cómo las decisiones de unos pocos pueden afectar a muchos. Su vida es un lienzo de lecciones sobre el poder, la redención y la capacidad humana para cambiar. Y así, amigos, cerramos otro capítulo fascinante de nuestro viaje por las historias más intrigantes y los personajes más enigmáticos que han marcado la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y comentar tu parte favorita. Recuerda, cada semana traemos nuevos misterios y leyendas, así que mantente conectado para más. Y como siempre, hasta la próxima, exploradores de lo desconocido.